Hoy nos comunicamos nuevamente con Miguel Santiago. Él está en Buenos Aires, tiene también un centro de retiro en Catamarca y nos va a estar contando la experiencia que estuvo viviendo el año pasado en Nación Quero, este lugar realmente mágico, sanador, maravilloso, donde se realiza el Inti Raymi, que es la conmemoración del solsticio de invierno. Se recibe el invierno en ese lugar donde hay todo un proceso. Es una semana en Nación Quero que realmente vale la pena vivirlo, porque es sumamente sanador, contactando con la naturaleza. Así que Miguel nos va a estar contando lo que fue la experiencia y hay planes ya para que este 2022 también hacerlo y poder acercarse ahí al Alto Perú a vivir esta maravillosa experiencia de vida. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte nuevamente con nosotros, por esta charla vía Zoom y que nos cuentes lo que fue esta experiencia el año pasado. Bueno, imagino que muchos ya conocen, si vieron otros de tus programas. Los queros son los últimos descendientes vivos de los incas, que viven igual que hace 500 años vivían los incas, ¿no? Antes de la llegada de los conquistadores. Llegar a Nación Quero ya de por sí es una ruptura total de las estructuras mentales, porque es ver personas que viven, piensan, se mueven y hablan totalmente diferente de lo que alguna vez conocí, incluso de Es otros un viaje países. en el tiempo. Es un viaje en el tiempo, sí. Esos son los pueblos originarios, son los pueblos que son capaces de reconectarte con el origen, de recordarte quién sos en esencia, ¿no? Entonces, lo primero que nos recuerdan es que somos tierra, que somos la naturaleza. Y en base a eso, a vivir en una manera armónica, con la tierra y con el universo. Empezar a vivir en conciencia de unidad. Eso principalmente. Entonces, claro que ir a Nación Queros es como un viaje en el tiempo, porque ahí las casitas son de piedra, con techos de paja, incluso se arreglan los huequitos con barro, o sea, no hay ni siquiera cemento, ¿sí? No hay electricidad, eh, nada, no hay mercados, no hay farmacias, no hay hospitales, hablan quechua, ¿sí? Que es el idioma de los incas, y incluso conservan tradición, los tejidos, ¿sí? Este gorrito, por ejemplo, que se llama chuyo, lo tejieron ellos, y lo que tiene de mágico la Nación Quero es principalmente que se curan, se sanan a sí mismos a través de la palabra, a través de la conexión con el universo y con la tierra. O sea, no hay otra medicina. Si bien tienen algunas hierbas y eso, utilizan la hoja de coca también, eso se utiliza principalmente para asuntos digestivos, dolor de cabeza, cositas. Igual que nosotros podemos tomar un té de hierbas para sentirnos mejor. Pero si tienen que sanar algo serio, lo hacen a través de las ofrendas, que son construcciones metafísicas muy específicas, con flores, semillas, dulces, o sea, todo tipo es una construcción de distintos elementos que tienen distintos colores y vibraciones, que son el lenguaje que entiende el universo, el lenguaje del sonido, ¿sí? Es el lenguaje de la pura vibración, que cuando es captada por los ojos es color, ¿sí? Pero no dejan de ser diferentes longitudes de onda. Entonces, cuando nosotros enviamos un mensaje así, el universo y la Pachamama entienden. Y bueno, hay cosas muy mágicas que serían difíciles de explicar, pero además de eso, son capaces de comunicarse con el viento, con las nubes, con el sol, con el agua. Entonces, si requieren, por ejemplo, para sus cosechas que llueva, simplemente hacen llover. Si requieren que salga el sol porque se está practicando algún ritual o necesitan que esté el sol, simplemente lo piden, se comunican y el sol está ahí. Y aunque parezca muy loco, esto es real, yo lo vi. Lo Y viviste. lo viví.
Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a eso. Ujú. Estamos acostumbrados a que somos seres separados de la Tierra, separados del universo, que vinimos al universo, vinimos a la Tierra. En realidad no. De por sí nuestro cuerpo ya estaba en la Tierra. Lo único que hicimos fue reordenar las moléculas y las partículas que estaban por ahí a través de incorporar un poco de la comida, un poco del viento, un poco del agua, incluso lo que comemos, que son plantas, básicamente, los vegetales, están hechos de sol, de fotosíntesis. Entonces lo que estamos comiendo es el sol, directamente. Y si comiste carne, bueno, esa vaca, te cuento que está hecha de pasto. Tan simple como eso. Entonces, Exactamente. tu cuerpo, mi cuerpo, ya estaba acá, antes de que venga a este plano, ¿no? Ujú. Y lo que tienen los queros es que no conozco tanto otros pueblos originarios, pero ellos, o sea, conozco, pero no tanto. Conozco los Wixárika de México, que estuve caminando con ellos. Lo que vi en los queros es el pensamiento cuántico, pensamiento de una conexión profunda con el universo, ¿sí? Manejan espacios, las tres dimensiones, que sería, perdón, tres planos de existencia, no tres dimensiones. Tres planos de existencia, que son el Ujupacha, que es el plano físico, el Caipacha, que es el plano emocional o de vibración y sonido donde se produce el cambio, que sería el presente, y el Hanaspacha, que es el plano mental o el plano no físico, no visible. Estos planos se manejan dentro del universo y dentro nuestro también, ¿sí? En nosotros son mente, emoción y cuerpo. En el tiempo son pasado, presente, futuro. Y ellos manejan el espacio-tiempo con un código, que es el causa y pacha, que es precisamente el manejo del espacio y tiempo, ¿sí? Y la Pacha, psicología es pensar, sentir y hacer. exactamente, es la misma cosa, ¿sí? Entonces el pensar está relacionado con el futuro porque son las cosas que yo estoy visualizando, pero que todavía no llegaron a la materia. Por ejemplo, quiero ser ingeniero. Eso va a requerir un tiempo de transformación de la materia, de unos 5, 6 años, 7 años, hasta que yo pueda recibir. Y tiene que pasar por el plano emocional, el plano del deseo. En el momento que yo dejo de desear eso, se corta, nunca llegó. Para cuando llega la materia, es pasado. Yo ya me recibí, estudié los 7 años antes. ¿Entiendes, no? ¿Sí? Entonces, no son solamente personas que viven en la selva, por así decirlo, y que son campesinos. Realmente son magos, ¿sí? Manejan niveles de conciencia, desde Pacha, que es entender que sos tierra, hasta Inti, que es ser el sol. El sol es un ser vivo, consciente, iluminado, que no es que sea un Dios, o sea, es, pero de la misma manera que vos sos Dios, que yo también soy Dios, que todos Claro. los que están viendo son, ¿sí? Somos partes integrales de una conciencia que se divide para entenderse desde miles de perspectivas, y una de esas perspectivas es el sol, que es un foco de luz, es un maestro iluminado que nos enseña a tomar conciencia de la luz que fue sembrada en el interior de cada ser humano. Esa semilla es el Inca Muju, es la semilla de conciencia Inca, que es el nivel de conciencia anterior a Inti, que nosotros estamos despertando a través de un proceso de evolución denominado Hapak Nyan, el camino del despertar del Dios interno. Esos son los queros, y bueno, ahora, por primero quiero preguntar si se entiende hasta ahora, si está claro, Juanjo, si te Hasta gusta por ahora dónde está estamos muy claro, yendo. está muy, muy bien explicado y muy claro ese concepto de la conexión con el origen, la conexión con la tierra y la posibilidad de sanar o reestructurar nuestra vida a partir de ahí. Exactamente, porque el objetivo es crear tu propia realidad, no es otra cosa. Hacer lo Hacer que quieras, magia hacer magia. Es que en realidad la estamos haciendo todo el tiempo. Lo que no todo el somos tiempo. conscientes es de qué leyes estamos usando para crear la realidad. Claro. Y Y si la muchas realidad que veces tenemos, la magia que hacemos nos perjudica porque creamos una realidad que no deseamos, pero por miedo, por incertidumbre o por por no saber programas que cómo están en nuestro manejar eso. interior, que no somos nosotros, que son parte, que están en nosotros, que fueron instalados en nosotros en los primeros 7 años de vida, ¿sí? Bien. A través de mamá y papá, que son quienes ya están programados y nos programan a través
del lenguaje y a través de las emociones. Entonces, eso es nuestra mente inconsciente, que es el inconsciente colectivo del lugar en el que nacimos, que habita en nosotros. ¿Se entiende? Es decir, somos producto, un síntoma de la cultura en la que nacimos, es decir, del tiempo y del espacio en el que nacimos. Es decir, si yo hubiera nacido ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, yo pensaría en inglés. ¿Por qué pienso en castellano? Porque nací en Argentina. Entonces, esa mente ya existía en este lugar antes de que yo nazca. Cuando nazco, entra. Y desde ahí es como un software que está programado que dirige esta computadora. Y yo me muevo buscando cosas que creo que quiero, pero en realidad hay que ver qué es lo que estoy buscando. ¿Sí? Porque lo peor que le puede pasar a un niño es que no lo quieran. Entonces, nos movemos para intentar ser aceptados y amados por papá y mamá y después por la sociedad. Entonces, muchas veces lo que queremos lograr es el mejor lugar en un universo que ya existía antes de que nazcamos. Por ejemplo, el universo del fútbol, por ejemplo, el universo de la televisión, por ejemplo, el universo de la música, en lugar de aprender a crear nuestro propio universo, cada uno. ¿Entiendes? Que si es la música, que sea por la música, o que si nuestro universo es el fútbol, que sea por ese lado. Si te gusta, sí, pero hay que hacer un recorrido para ver si realmente es lo que vos querés o estás queriendo conformar el deseo de alguien más. Para que ese O lo haces alguien porque te el ame. futbolista es millonario. Por ejemplo, es así, ¿no? Entonces, son muchas cuestiones. Lo importante es, si te hace feliz lo que haces, déjalo así. Si no te hace feliz, Es por ahí. es porque no estás creando la realidad desde tu verdadero deseo, sino desde el deseo que otro puso en vos. Quizás tu mamá, tu papá, la sociedad, ¿sí? Y entonces, toda la cosmovisión andina está diseñada para que el Dios que habita en vos, que sos vos en realidad, lo otro no sos vos, es lo que entró en vos, el Dios recupere el poder y el control de la mente, de las emociones y del cuerpo físico. Y ahí es cuando conscientemente empezás a entender qué leyes usé para crear mi realidad y cómo puedo usar esas mismas leyes para crear algo diferente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y en qué consiste, o sea, cómo este viaje que se realiza para el Inti Raymi, aprendemos ese Bueno, proceso, o sea, esa semana que se convive ahí en Nación Quero, ¿en qué consiste esa transformación que podemos tener en ese lugar? es ir a encontrarte con el sol, con la luz del sol que ya está en tu interior, es un ritual completo. Es proyectar tu luz en Nación Quero, en Inti Raymi, la conciencia de la divinidad. Uno está proyectando algo, ¿sí? Que ahí me voy a encontrar con la paz, o que ahí me voy a encontrar con la armonía, o con mi poder, o con la magia, con la divinidad, con lo que sea, con la belleza, con el amor. ¿Sí? Yo estoy proyectando, todo eso ya está en mí. Pero no lo puedo encontrar si no hago un ritual de encontrarlo. Entonces yo proyecto eso y voy a buscarlo. Para el momento en que se produce el solsticio, estás creando una realidad en un tiempo que es portal, que es muy especial, que es del 21 al 24 de junio, y el 21 de junio es el solsticio de invierno. Entonces, de invierno en este lado del hemisferio, ¿sí? Exacto. Entonces, Sí, sí. el otro es el de verano, así El, que vamos a decir el equinoccio de verano. el solsticio, ¿sí? El solsticio. El equinoccio son los de otoño y primavera. El Bien, solsticio es de el verano. momento en el que, el solsticio de junio es el momento en el que el sol llega al punto más bajo, las noches son más largas, los días son más cortos.
Perfecto. En ese momento permanece 3 días quieto, sol estático, significa solsticio. Desde ahí comienza a ascender, luego del día 24. El momento en el que el sol empieza a ascender, gana un segundo, un minuto a la noche, los días empiezan a alargar. Entonces se celebra el retorno de la luz y la renovación del fuego sagrado. Es decir, en ese tiempo, si ese tiempo lo encontrás en un espacio sagrado también, y este lugar es Nación Quero, ¿sí? Debe haber otros lugares. Yo estoy colaborando con Nación Quero porque conozco a la Nación Quero y sé Ahí la te capacidad que formaste. tienen de realmente sanar a todos los humanos que llegan ahí, a todas las personas como yo sané, y sé el potencial que tiene cada ser humano de sanar la humanidad. No es que sean Vos los eso únicos. lo viviste en carne propia, ya hemos hablado en otras entrevistas, pero quien no las haya visto, vos fuiste ahí a sanar, la Sí, primera vez que llegás a Nación Quero. claro. Yo los conozco desde 2016, a Rolando Pau Carcalcina, que es mi maestro y mi amigo, es un hermano, realmente una gran persona. Si bien primero lo vi por internet, hoy en día me ha dedicado tanto tiempo a escucharme, a ayudarme, o sea, de verdad, teniendo muchísimos seguidores, muchísimos amigos. Es una gran persona, muy humilde, con un gran corazón y gran conciencia. Hemos tenido el placer de entrevistarlo acá en el programa y Claro, ha pueden estado aquí en encontrar. Venado Tuerto y realmente ha sido maravilloso esa paz que él transmite, esa forma de hablar tan cansina y realmente se nota eso, ¿no es cierto? Y sí, yo estoy en un camino, pero realmente, a ver, hay que entender, la nación Quero estuvo oculta durante 500 años preservando contacto directo con el origen. Los ves y son un pedazo de tierra viva, caminando, conectados, en armonía, no chocan con nada. Nosotros por donde caminamos rompemos árboles, bosques, hacemos humo, Destruimos. contaminamos. Entonces, yo estoy sanándome de todos esos programas que fueron puestos en mí. Rolando es mi maestro, así que, ¿qué les digo? Van a ir a verlo a él directamente. Y también maestros míos son Guillermo Paucar, tu hermano, ¿sí? Que también estuvo por acá en Buenos Aires, su hermano Nicolás, aunque quizás él no lo sabe tanto, pero hay muchos videos en internet. Él se encargó de compilar todos los códigos andinos, que yo los he estado explicando en internet, de recuperarlos, que son 7 palabras en quechua que estaban como dispersas, como es el Munay, que es el amor celestial, el Causa y Pacha, que es el manejo del espacio y tiempo, que hablábamos hace un rato, el Anya, que son los distintos puntos de vista, el comprender que todas las verdades son complementarias, incluso otras cosmovisiones. Entonces, desde la cosmovisión andina se respetan todas las cosmovisiones y todas las verdades. Bueno, es un gran maestro Nicolás Paucar y también estoy estudiando quechua runasimi en su escuela y hace poco lo tuvimos a Sebastián Paucar, que es su papá de todos ellos. ¿Sí? También hay más hermanos, no son tan conocidos, y hermanas. También está su mamá feliz. Una familia muy amorosa. Siempre nos recibieron en su casa y bueno, con Rolando en 2017, cuando fui a... Yo lo conocí en Tigre en 2016. Y en 2017 fui a Tigres en Buenos Aires, ¿sí? En Argentina. Y en 2017 fui a la integración de pueblos originarios, donde hicimos reuniones rituales, ceremonias de todo tipo, ¿sí? Ofrendas, integraciones, porque fue la integración de los pueblos originarios, donde casi 200 personas de todo el mundo, capaz eran 120, 100 y algo, no los conté exactamente, hicimos círculos de integración en Machu Picchu, en Sacsayhuamán, en Nación Quero mismo, y luego caminamos durante 111 días desde Cusco hasta, hasta Concagua, ¿sí? Hasta Puente del Inca, en Mendoza.
Y El Rolando universo. caminó con nosotros. O sea, dejó todo lo que estaba haciendo y se fue a caminar con 30 de nosotros. Cada uno fue responsable de su bienestar, de sus gastos, de su mochila, de su alimentación. Y él lo que hacía era básicamente acompañarnos en nuestro proceso de sanación, a Wow. cada uno de nosotros. Y desde ahí yo sentí muchísima gratitud. Lloré como nunca lloré en mi vida. Sané como nunca había sanado en mi vida. No sabía que había tanto dolor dentro mío, por eso me enojaba tanto. Por eso no podía ni siquiera activar mi economía, no tenía dinero, tuve que sacar un crédito para poder ir, y sin saber cómo lo iba a pagar, pero tenía fe en que tenía que hacerlo y que era importante. A partir de eso se desarrolló hay que entender que yo conocí Machu Picchu, los templos de Valle Sagrado, la nación Quero, que es una cultura totalmente distinta a lo que yo había vivido. Hice mi iniciación en el grado de conciencia de Pampa Misayo, que es empezar a tomar un rol activo como ser humano guardián de la tierra. ¿Sí? Es decir, empezar a hablar con la tierra, hablar con el cielo, tomar la responsabilidad de hacer ofrendas, de conectarte, de estar todo el tiempo hablando con la Pachamama y con el universo. Es decir, la energía del dios masculina sería el universo, la parte Pachatata, y la energía del dios femenina, que es Pachamama. No importa la creencia que tengas, simplemente conectarte con eso superior. Cuando vos decís de hablar, hablas con la Pacha y hablas con el universo y hablas con el sol, ¿es un monólogo de tu parte o tenés respuestas también? Hay respuestas, pero hay que saber escuchar. Y a veces al principio son sensaciones. En gran parte hay que tomarlo como un monólogo al principio, ¿sí? Como quien le reza a Jesús, quien le reza a la Virgen María, a Dios. Yo rezaba desde chiquitito, así que esto para mí no es nada No es nada nuevo. nuevo. Estar conectado con algo superior a vos. Si querés, pueden ser tus abuelos, quizás que ya no están acá en este plano. Entonces, no porque no esté en este plano, no está. Puedes hablar con tu abuelo, con tu abuela, con tu mamá, con tu papá, con tu gatito, gatita, si ya no está, y lo puedes sentir. Realmente, pedirle un consejo a tu abuela, fíjate si no te llega lo que te diría, te llega. Sabés lo que diría tu abuela, sabés lo que diría tu mamá, se puede sentir. Pero hay momentos en los que la respuesta es más directa. Entonces, para esto hay dos niveles de conciencia específicos. Uno es el Pampa Misayo, que trabaja con elementos como la hoja de coca, por ejemplo, para leerla y recibir respuestas directamente de la Pachamama de los sapos. Y también está el grado de conciencia alto Misayo, que es algo ya muy difícil de comprender para nosotros porque ellos sí hablan directo. Ya pueden manifestar un apu así pequeñito en su misa, las misas son unas telas, alguna vez las mostré, las voy a mostrar acá, es este universo andino. Esto se abre y es donde uno crea y desmaterializa todo lo que quiere. ¿Sí? Es más bien como un trato con uno mismo donde uno toma decisiones. ¿Sí? Entonces estos tejidos son, si puedes ver esas geometrías que llevan, no están hechas por computadora ni nada. Son los fractales del Es universo, todo a mano. todo a mano. Más o menos 5, 6 o 7 meses en hacer una de estas, que son 3 telas. Wow. Dentro de la misa, el alto misayo, o sea, abre las telas, es un cuadradito, y el apu viene y empieza a hablar. Entonces, y sí he recibido respuestas también así de los apus y de la Pachamama, e incluso en sueños se puede recibir. Es bastante común si habla uno. Al principio yo te voy a ser sincero, no terminaba de creer. Y las primeras ofrendas que hacía decía esto, ¿no? Sí, tomaba 3 hojitas de coca, que son un pedacito de tierra, lo más simbólico. Y se utiliza así. Y decía, mira, Pachamama,
Madre Tierra, Padre Sol. Me siento un poco raro hablando. No sé si es la primera vez que hago esto. Todavía no logro sentir tu presencia y tu vida, tu amor, de verdad. No logro sentir la conexión. Ayúdame a abrir el corazón, ayúdame a sentir. Y hacía eso, ¿no? Luego uno lo puede incorporar, entonces va llegando a través de la hojita de coca. La hoja de coca, si no la tenés, no importa, la conexión está acá. Eso es simbólico. Es como el. Es simbólico. Claro, es como la hostia, la religión católica. O sea, no es que el Cristo está en la hostia, el Cristo está en el corazón. Pero yo necesito entender, que mi cuerpo entienda que yo te estoy incorporando. Que está acá, que entra. Entonces, para eso hay muchos rituales para empezar a sentir la presencia divina en el corazón de uno, en el cuerpo, y que no solo la mente entienda, sino que la emoción entienda y que el cuerpo entienda. Para eso se hacen rituales como el Inti Raymi. Entonces, cuando uno empieza a hablar más seguido, empieza a conectarse, ¿qué es lo que uno está haciendo? Estás rezando todo el tiempo, ¿sí? A lo que sea que crea. O sea, esto no se trata, la cosmovisión andina no es una religión. Es cuidar la tierra, que es nuestro hábitat, y vivir en armonía con las leyes universales, que son comunes a todas las culturas, a todas las cosmovisiones. O sea, el sol va a seguir saliendo, seas de la religión que seas, y se va a hacer de noche, seas de la religión que seas, te lo aseguro. Y si aprendes a dormir de noche y vivir de cuando sale el sol, te vas a sentir con más energía, porque estás viviendo de acuerdo a los procesos celestes, que son energías más grandes que uno mismo. Entonces todo es para ir empezando a armonizarse con la Tierra y con el universo. Para esto se realizan los rituales como Inti Raymi, que es la fiesta del sol. Todos los años se celebra y es la fiesta más importante de la cosmovisión andina. Hoy en día no hay otra fiesta y hoy en día no hay otro lugar más importante que Apu Antucara, que nació en Quero. ¿Por qué? Porque es donde viven los únicos incas que quedaron vivos que sostienen la tradición y el estilo de vida desde aquel tiempo. Entonces son quienes celebran el Inti Raymi como se celebraba en el tiempo antiguo, consciente. Si bien la fiesta realmente se celebra en Cusco y en otros lugares. Y estamos en un momento donde hay que aprovechar esta ceremonia y esta sabiduría para que no se pierda, porque incluso los jóvenes no son muchos, los jóvenes que nacen ahí, incluso no son muchos los que se quedan a mantener esta sabiduría ancestral, ¿no es cierto? No hay tanto. Muchos ya quieren tener su celular, tener su ropa, claro, su dinero, y se van a Cusco a trabajar. Y algunos van a trabajar con su medicina, pero muchos van a trabajar en otras cosas, directamente en la construcción, y se van perdiendo los tejidos, los cantos. Por eso es que yo me dedico a esto, me parece importante, por eso estoy aprendiendo quechua. Si no, ¿para qué? Sí, pero realmente me parece que es importante. No para conservar estática una cultura sin que se disuelva, sino para que la esencia prevalezca independientemente de la forma que tome. ¿Sí? Porque los queros saben que ya es momento de, así intactos como estuvieron por una razón específica. Preservar la sabiduría de que somos Dios, de que somos la tierra, de que somos el universo, que somos una sola familia. Independientemente de las culturas, no hay países, no hay fronteras. Hay culturas, hay tradición, hay lenguaje, eso es hermoso. Hay distintos estilos musicales, distintas pinturas, distintos estilos arquitectónicos, eso es fantástico, son como los colores del arco iris, ¿sí? Pero no hay frontera. Entonces, somos una sola familia. Y hoy todavía nos estamos como matando unos a otros, ¿no? Por no entender algo tan simple. Eso es lo que ellos han decidido conservar. Pero en este tiempo, que ya pueden empezar a hablar al mundo y la gente está empezando a despertar como para escucharlos, ya es momento de abrirse. Y saben que prácticamente es el fin de su cultura. Y que si no se abren al mundo no pueden seguir aislados porque
el mundo se los va a comer directamente, ya la minería está entrando en la nación Quero. Entonces, lo único que, a ver, digamos, si hay una guerra, no me puedo esconder en mi casa. No tiene mucho sentido, es como que en algún momento me va a caer una bomba. Lo único que me queda es que el que tira las bombas, el que manda esas órdenes, se ilumine, que su corazón despierte, que se abra, que la conciencia realmente se expanda. Entonces, en ese sentido, todos los que estamos dedicándonos a trabajar así en este despertar, vale aclarar que muchas veces no soy yo quien habla realmente, ¿sí? Quizás está hablando Rolando a través mío, quizás está hablando La misma Guillermo, Pacha. Nicolás, mis maestros, quizás está hablando mi mamá, quizás está hablando mi papá, porque ya dijimos que mi mente no es mía, viene de todo lo que aprendí. Lo único que hice fue aprender unos programas diferentes. Eso a veces se expresa. No es que esté copiando, es que simplemente ahora estoy reconociendo el origen de muchas cosas que digo y que intento desde todo corazón día a día llevar a la práctica. Y no es fácil esa coherencia, pero se puede. Y cuando uno la aplica, ve los resultados, ve más armonía en su casa, ve más armonía yo con mi esposa, por ejemplo, veo crecimiento en mi economía, en mis viajes, relaciones, en mi paz interior, en todo, ¿no? Todo se armoniza. Ya llegamos, estamos sobre el final y realmente seguiríamos horas charlando, pero bueno, la idea es eso, es hacer la invitación para que se sumen al próximo Inti Raymi, que va a ser ahora del 19 al 25 de junio de este 2022. Vale el esfuerzo hacer ese viaje de transformación. Realmente sí. En mi experiencia fue un antes y un después en mi vida. Directamente así les digo. Los que quieran conocer más de mí, de los cambios que hubo en mi vida, tengo muchos videos, muchas cosas, o incluso me pueden escribir. No sé si vas a poner ahí el contacto, Juanjo. Están tus contactos, sí. Están mis contactos. Bueno, los que quieran, o sea, si estás viendo este video y querés hablarme, hablame. Así de simple. Cualquier duda, estoy para esto porque es lo que creo que realmente puede aportar un rayito de luz a esta existencia. Mi vida es muy corta y la voy a aprovechar. Así que recordanos cómo se puede contactar la gente con vos, más allá de lo que estuvo saliendo en pantalla, tus redes sociales, tu número de celular. En mis redes sociales me pueden encontrar como Miguel de la Tierra en Instagram, o Miguel Santiago 11 en Facebook. Y bueno, mi celular es el +54, que es el número de Argentina, 11 387 09609. Me pueden contactar por WhatsApp, por Telegram, o llamarme. No hay ningún problema. Y realmente les digo, sí creo que no soy yo, es la nación Quero, y tampoco son las personas que habitan la nación Quero, es la Pachamama, los Apus, que son las montañas que habitan en ese lugar, la conciencia que está en ese lugar es un foco de luz, un momento, es un lugar de despertar de verdad. Y bueno, es muy importante que sepan que los que participan realmente despiertan, que es un proceso doloroso de reconocimiento de la propia sombra, de los propios conflictos, y que realmente cuando uno empieza a tomar conciencia de eso, la vida cambia. Y cuando cambia la vida de uno, cambia la vida de la familia y de la sociedad en la que vivimos, y podemos realmente cambiar el mundo. Y que gracias, hermano, por abrir este espacio. Cosas como las que haces vos cambian el mundo realmente. Gracias a vos por estar siempre cada vez que te convocamos. Y bueno, que la gente se contacte si tienes interés de acercarse a Nación Quero para este próximo junio. Un placer. Excelente, hermano. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Seguimos en contacto. Un abrazo enorme.